Muy buenas tardes, queridos hermanos. Estamos aquí en este servicio especial de día martes para compartir juntos y meditar en la palabra del Señor que a través de la vida de nuestro pastor Robert Acosta estuvo ministrando a nuestros corazones el día domingo. Sean todos muy bienvenidos. Los invitamos a que puedan buscar su Biblia, a que puedan tomar este tiempo en comunión con Dios y que juntos podamos meditar la hermosa palabra a través del Espíritu Santo. Me acompaña en esta tarde nuestra hermana Vilma. Hola Vilma, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Sean muy bienvenidos hoy en esta tarde, muy bendecidos. Como decía nuestra hermana, la palabra que el Señor preparó para hoy, que también puedan ustedes preparar su corazón, como siempre nos enseña nuestro pastor, que podamos limpiarnos y que el Espíritu Santo pueda fluir, ¿no es cierto?, a través de la palabra que dio a nuestro pastor este fin de semana. Es lo que vamos a compartir en este momento y oramos que el Espíritu Santo haga lo que tenga que hacer y el propósito de Dios se cumpla en sus vidas. Allí donde están, acompáñennos y vamos a orar juntos para que el Espíritu Santo nos llene en este servicio. Señor Jesús, te damos toda la gloria a ti, Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que tú nos cubras, Señor, que tu presencia, Señor, donde quiera que estemos, Señor, quizás en el lugar de trabajo, quizás en nuestros hogares, quizás en el sanatorio, Padre, que tu presencia nos acompañe, Señor, y que en esta tarde, Señor, aquella palabra, Señor, que llegó a nuestros corazones el día domingo, hoy pueda seguir penetrando, Padre, para que podamos tener muchos frutos, Señor. Te pedimos, Señor, que toda distracción tú la quites en esta tarde y que bendigas nuestras vidas, Señor. Que en el lugar donde nosotros podamos estar, nuestros hermanos puedan estar, tu presencia esté acompañándonos, Padre. Gracias por tanto favor, por tanto amor, Señor. Amén y amén. Quédense con nosotros y podamos disfrutar de una tarde preciosa junto al Espíritu Santo. Vamos, Señor, acá estamos tus hijos. Arden nuestros corazones por levantar el nombre de Cristo. Rendiremos nuestras vidas en adoración. Arden nuestros corazones. Tenemos algo por qué adorar al Rey, por qué dar gracias a nuestro Dios. Levantamos nuestras manos en alto, Señor, en señal de gratitud, de adoración, de rendición, Señor. Oh, Padre, te adoramos, Cristo te exaltamos, tú eres digno de gloria y majestad. Eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire, eres sol, el latir del corazón.
deseo eres tú, mi momento de amor. Nuestra oración, Señor, en esta mañana. La alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor. Eres aire, eres sol, eres todo lo que necesitamos, Espíritu Santo. Bendito Jesús, mi deseo. De mi Señor, bendito amor de mi Señor, bendito amor de mi Señor. Oh, gracias, Señor, por ese amor. Por ese amor reflejado en esa cruz, Señor. Gracias, gracias, Espíritu Santo. Dios les bendiga, hermanos, en este momento que es el momento de la ofrenda, ¿no es cierto?, de poder ofrecer a nuestro Dios eso que nosotros podemos compartir también. Rogamos al Señor que pueda ministrarnos, que pueda limpiarnos y con un corazón limpio poder llevar esa ofrenda como tantas veces nos enseña nuestro pastor. Amén. Que podamos limpiarnos de enojo, que podamos limpiar nuestro corazón y en el nombre de Jesús que podamos dar esa ofrenda esforzada como Él nos enseña. Amén. Oramos. Gracias, Señor Jesús, por este momento, por este privilegio que tú nos das, Señor, de poder acercar, Señor, esa ofrenda, que sea, Señor, de perfume agradable, Señor, ante tu presencia. Te rogamos, Espíritu Santo, Señor, que también, Dios, tú nos limpies, que tú nos ministres, Dios mío, que podamos llevarte, Dios mío, con gozo, con alegría, Señor, como nos enseña tu palabra. Te rogamos, Dios mío, que podamos, Dios, darte con esa voluntad, Dios mío, en el nombre de Jesús, Señor, y rogamos que tú la bendigas, que tú traigas esa provisión sobrenatural, Señor, que establece en tu palabra en el nombre de Jesús. Trae, Señor, y abre esas puertas, Señor, esas soluciones que estamos esperando, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, que tú multipliques nuestras entradas, disminuya nuestras salidas, Señor. Te rogamos, Señor, poner toda nuestra fe, nuestra confianza en ti, Señor. Que nuestra economía sea bendecida, Señor. Y que siempre, Señor, tengamos algo para ofrecerte, Señor. Algo para darte, Señor. En el nombre de Jesús. Te damos gracias, Espíritu Santo, y te rogamos que tú, Señor, estés intercediendo por nosotros, Señor. Toma todas nuestras necesidades, toma todas nuestras aflicciones, nuestras angustias, ponemos delante de ti, Señor, y te rogamos, amado Dios, que tu mano poderosa esté, Señor, sobre nosotros, sobre nuestro hogar, y la provisión de lo alto, Señor, inunde y llene, Señor, nuestras vidas, y aún tengamos, Señor, para compartir, Dios mío. Siempre, Dios mío, te rogamos que lo hagamos con un corazón gozoso, con un corazón alegre, Dios mío, confiando plenamente, Señor, que tú eres nuestro proveedor, tú eres nuestro Señor. Gracias te damos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Él es suficiente. Él es suficiente
mí. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Eres suficiente, eres suficiente para mí. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. En tus manos yo estoy seguro, por siempre en tus manos. Ni lo alto ni lo profundo podrán separarnos. Apasionados, desesperados, por ti estamos. Eres suficiente, eres suficiente para mí. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Eres suficiente, eres suficiente para mí. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. En tus manos yo estoy seguro, por siempre en tus manos. Ni lo alto ni lo profundo podrá separarnos. Apasionados, desesperados, por ti estamos. Oh, en tus manos yo estoy seguro, por siempre en tus manos. Ni lo alto ni lo profundo podrá separarnos. Apasionados, desesperados, por ti Ya estamos listos para empezar a disfrutar de la palabra, para meditar en la palabra del Señor. Vilma, tuvimos un domingo precioso donde la verdad que el Espíritu Santo llenó nuestras vidas con una enseñanza poderosa, tanto en el primer servicio como lo que fue en el último servicio. Pero hoy vamos a tener el privilegio de poder volver a escuchar la prédica de nuestro pastor Robert en el primer servicio. ¿Y cuál fue el objetivo de la enseñanza? Poder alimentar nuestra fe, darnos valor, ánimo y confianza y saber que ante cualquier problema, que ante cualquier difícil situación que estemos atravesando, nuestra mirada y nuestro foco de atención tiene que estar en Jesucristo. ¿Fue así, no, Vilma? Así es, Anabela. En el momento en que el pastor nos enseña a través de las parábolas que están escritas en la Biblia, en este caso usó la vida de Pedro,
para demostrar esa fe, esa valentía que él tomó y que justamente mirando a Jesús él pudo atravesar y conquistar esa situación que estaba pasando en ese momento. Y como decías, Anabela, el corazón del mensaje, que es el valor, que es la fe y esos pasos que debemos dar, ¿no es cierto?, para tomar autoridad y conquistar esos desafíos. Vilma, y pensaba, ¿no? Porque esa situación en la que estaban los discípulos en ese momento era una situación de tempestad, de tormenta, de prueba. Y hoy quizás no sea una tormenta, ¿no es cierto?, climática que estemos viviendo, pero sí una tormenta en nuestras vidas con algunos problemas, con alguna situación, quizás en el área de la salud, quizás en la familia, quizás en la economía. Yo los invitamos obviamente a que se prendan de esta palabra y que entiendan que esa misma tormenta por la que estuvieron pasando los discípulos son las tormentas que hoy nos tocan pasar a nosotros. Pero hay un final feliz en esta historia y es que Jesús aparece y que Jesús salva y sana y liberta y trae obviamente favor del cielo para poder extendernos las manos y darnos la sanidad y darnos la libertad y darnos la vida eterna. Vilma, ¿qué te parece si vemos este primer fragmento? Amén, lo vemos. Amén. Y estar haciendo no excluye que existan tormentas. Cuando Jesús terminó de hacer tantos milagros y de mostrar su gloria tan impresionante, realmente habían tenido unos días tremendos, habían pasado ya varios días de cultos y otro culto hasta que se quedaron sin comida, milagros de aquí, milagros de allá, nadie se quería ir, entonces ya había que despedir a la gente porque ya se le había terminado la vianda que llevaron para pasar esos días con Jesús, así que Jesús dice, no los vamos a enviar así, vamos a darles de comer y hace la multiplicación de los panes y ellos terminan comiendo y celebrando, así que fue unos días impresionantemente gloriosos. Así que terminan estos días de cultos extendidos y Jesús le dice a los discípulos, ahora ustedes vayan hacia el otro lado, súbanse a la barca y vayan y nos vamos a encontrar allá del otro lado. Jesús despide a toda la multitud y se sube a orar. Y dice que ellos se iban haciendo lo que Jesús le dijo, en el camino que Jesús le dijo, en el tiempo que Jesús le dijo, todo estaba correcto. Pero la tormenta se levantó. Y la tormenta era tan fuerte que parecía que se iban a hundir. Jesús vio que la tormenta estaba, pero él siguió orando un rato más hasta que llegó la cuarta vigilia. El reloj judío no es como el nuestro de 24 horas, sino que el de ellos era de 12 horas de día y 4 vigilias de noche. O sea, cada vigilia eran 3 horas. Empezaba a las 6 de la mañana, seguía hasta las 6 de la tarde, eso era el día, y luego empezaban las vigilias. Así que esto era la cuarta vigilia, ya estaban cerca de las 3 de la mañana. Eran como las 3 de la mañana cuando Jesús se aparece caminando sobre el mar. Y los discípulos, imagínense, tormenta, olas, viento que se caen por allá y de repente ven a alguien caminando sobre el mar. Los días difíciles hacen ver cosas difíciles. Los días con problemas hacen ver más problemas. ¿Alguna vez pensaste así, y ahora qué más me falta? Una, otra, y ahora ya no puede ser peor. ¿Te pasó eso o no? Porque cuando uno se pasa días de batallas y de pruebas y mire, y ahora hace esto y ahora lo otro, y que la salud de acá, y que el riñón de este lado, y que la pierna del otro lado, y que la cabeza, y que la espalda, que la nuca, y entonces vos ya ves problemas por todos lados.
es propio de la disposición humana, pero también tiene que ver con algo espiritual. No era un fantasma el que venía. ¿Quién era el que venía? Era Jesús mismo, pero traducido a problemas y soluciones. Lo que venía era la solución. Pero ellos aún así lo vieron como problema y se llenaron de temor. Y Jesús le tuvo que decir: tranquilo, lo que está pasando no es un problema, no teman, tranquilo, yo soy el que traigo la respuesta, el que traigo la solución, el que vengo a resolver esta cuestión de la tormenta que está azotando sobre la barca de ustedes. Pero ellos seguían atemorizados. Los días de dolor hacen ver aún las soluciones a veces como problema. Por eso cuando estás muy atormentado y viene una cosa detrás de otra, no juzgues lo próximo que viene según lo que estás viviendo. ¿Me entiendes lo que te digo? Qué preciosa enseñanza, inicio de esta enseñanza, donde obviamente los discípulos se encontraban en una situación muy difícil, en una tormenta, en una tempestad, y donde el miedo se apoderó de sus vidas, era lo que el pastor Robert nos explicaba, ¿no? Y pensaba, ¿no?, en que nosotros también lo vivimos, Vilma, muchas veces cuando el problema llega a nuestras vidas, era el otro día también nos estaba compartiendo el pastor Robert, nos encerramos en el temor y empezamos a ver simplemente la circunstancia que nos están rodeando y no vemos a quien obviamente se merece que podamos verlo en ese momento, que es a Jesús. Y los discípulos también pasaron por esa situación, no lo veían. Así es. Y muchas veces, como decía nuestro pastor, muchas veces nos rodean tantos problemas que se nos llena como una nube de problemas, una nube de confusión y no vemos la salida, no vemos esa claridad que necesitamos. Y que una de las llaves que nuestro pastor también nos enseña es que en el secreto el Señor, con esa relación que nosotros tenemos con Él, ahí es donde Él nos enseña, ahí es donde Él nos guía, nos da esa paz que necesitamos en medio de esa tormenta, en medio de cualquier situación que estemos pasando hoy en este momento en nuestras vidas y que hacen muchas veces que nos nublemos. Pero hay una luz de esperanza y la certeza de que Jesús está del otro lado, la certeza de que podemos tener esa oportunidad de poder mirarlo a Él y de que Él siempre nos sostiene. Cualquiera sea la situación, cualquiera sea la circunstancia, Él nos está sosteniendo, Él nos está diciendo: acá estoy, yo soy, como muchas veces nos enseña, y al pueblo de Israel decía: acá estoy, yo soy. Y eso es una de las cosas que tenemos que tener en claro, que nuestro Señor, aunque no lo veamos, como dicen muchas de las adoraciones y las alabanzas, el Señor está obrando. Aunque no veamos ahora, pero Él está obrando en nuestro favor, está trabajando en nuestro favor para hallar esa solución que estamos esperando. Y ahí es donde el pastor Robert decía que muchas veces la solución llega a nuestras vidas, pero nosotros estamos tan cerrados que creemos que esa solución es un problema más que llega, ¿no? Y él decía algo tan cierto que por ahí uno se sentía identificado, que vienen y golpean la puerta de la casa o simplemente nos están llamando y nos da miedo y no queremos contestar porque creemos que puede ser una persona a la que quizás estemos debiendo, ¿no? Y quizás ese llamado sea la llave para destrabar la situación de escasez que estamos viviendo en ese momento. Y cuán importante es poder aprender a escuchar la voz del Señor, porque dice que los discípulos creyeron, Jesús les habló y ellos no reconocieron su voz y ellos estuvieron caminando que con Jesús, andaban, veían los milagros que Jesús hacía, vivían con Jesús, comían con Jesús, pero no lograron escucharlo a Jesús. Eso también nos enseñaba el pastor, que en momento de prueba, del problema, el diablo intenta quitarnos la fe, intenta desviar nuestra mirada al problema y no a la solución que es Jesucristo, ¿no? Cuán importante es poder escuchar a Jesús, escuchar al Maestro, escuchar la directiva que Él nos da en medio del problema, Vilma. Así es. Y como decía nuestro pastor,
solamente estando en ese lugar secreto y buscando su rostro y tomando de cada enseñanza que se tiene y que se recibe de este lugar, es una de las formas que nosotros tenemos de poder aferrarnos y fortalecernos. La palabra de Dios, como tantas veces nos enseña, es espíritu, y eso también es lo que fortalece nuestro espíritu. Quizás en el mundo material estemos pasando circunstancias, situaciones, pero hay que saber que el mundo espiritual se refleja en el mundo material. Entonces, si nosotros estamos fortalecidos, si estamos mirando a Jesús, si aumentamos y creemos, ¿no es cierto?, en la palabra, en sus promesas, es en donde nosotros podemos crecer y avanzar y conquistar justamente esas circunstancias. Recién cuando venía para acá escuchaba al profeta T.B. Joshua que decía que el momento difícil, el problema que estemos pasando es un momento, es un puente para poder llegar a la victoria. Es parte del proceso que Jesús obviamente está formando carácter en nuestras vidas para que podamos conquistar, para que podamos ganar esa batalla. Y él decía, obviamente no vas a poder crecer en la prosperidad y no vas a poder enseñar en materia de prosperidad si no tuviste que pasar por momentos difíciles de escasez o momentos difíciles, ¿no? Lo mismo sucede en la sanidad. Quizás uno dice, ¿por qué me toca pasar por este momento de enfermedad? Es un momento de preparación y porque Dios se quiere glorificar. En los momentos de crisis, en los momentos difíciles, ahí es donde crecemos en la fe y obviamente el Espíritu Santo fortalece nuestras vidas. Vilma, ¿qué te parece si vamos a ver de esta manera, con estas últimas palabras, el segundo fragmento? Amén. Cuando estás muy atormentado, lo próximo que viene no lo juzgues como lo que estás viviendo. Estás viviendo problemas, lo próximo que viene vuelves a verlo como problema. Tal vez no sea un problema, tal vez sea la solución que estabas esperando. El próximo golpe en la puerta tal vez no sea alguien más que te viene a cobrar, puede ser alguien que te viene a proveer, a traer, alguien que Dios envió para traerte una solución. No veas lo próximo como que fuera otro problema. Puede llegar a ser la solución que estabas esperando. Así que Jesús se aparece y le dice, tranquilo, ya no es un fantasma, soy yo, así que descansen. Y Jesús les habló. Yo no sé si el ruido de la tormenta, el viento que soplaba, las olas que pegaban, hacían que la voz no pueda ser tan clara, porque cualquiera que hable a otros, uno medianamente, después de estar tanto tiempo con alguien, reconoce la voz o no. Vos hablas por teléfono con alguien y es alguien que frecuentemente hablas, y en el caso de ellos, vivían con él, ¿no reconocían la voz? ¿Cómo puede ser que no podían decir, ah, es Jesús, escuché su voz? La tormenta pudo haber sido el que les hizo confundir quién les estaba hablando. Pero la actitud de Pedro fue una llave. Él no se quedó con la impresión que tenía, es un fantasma. Él dijo, si eres tú, voy a hacer esta prueba. Si en verdad eres, entonces manda que yo también vaya y camine sobre las aguas. Yo le hubiera dado otra prueba, ¿no? Algo que no me arriesgue tanto, porque él quería saber si era, pero para saber si era, él estaba dispuesto a hacer algo. A veces cuando nosotros pedimos a Dios una prueba, no estamos dispuestos a hacer algo, queremos que todo lo haga Él. Pero Él estuvo dispuesto a hacer algo. Y este algo fue un paso de fe. Amén. Y seguimos meditando en la palabra del Señor en cuanto a lo que tenemos que tener en cuenta de la fe y el valor que nos enseña en esta parte de la prédica. Es importante que no solamente la fe es lo que tenemos que tener, que el Señor nos da,
sino que también ese valor que es un recurso que el Espíritu Santo nos proporciona, pero siempre con esa relación con el Espíritu Santo, en esa relación en nuestro secreto, como siempre nos enseña nuestro pastor, que es donde nosotros podemos obtener y fortalecer. También hablábamos de niveles de fe. El apóstol Pedro, ¿no es cierto?, uno de los discípulos de Jesús, nos decía que en su palabra, que él tuvo un nivel de fe en distintas situaciones de su vida, pero en este caso, en donde él tenía que salir de la barca, necesitó de ese valor, de ese coraje, para poder ir en busca de Jesús. Y él les decía, si eres tú, manda a que yo vaya. Y es importante en esta parte, ¿no es cierto?, porque no solamente necesitó de fe, de creer, porque sabía que Jesús hacía milagros. Él constantemente veía los milagros de Jesús, pero en este momento necesitó un ingrediente más, que era el valor. Y eso es muy importante también para conquistar, para salir de esos problemas, de las situaciones que tenemos día a día. También es importante ese valor, ese coraje, dar ese paso. Y también nos enseñaba nuestro pastor los niveles. Hay momentos en que necesitamos un nivel de fe, hay momentos en que necesitamos crecer en nuestra fe. Y ese crecimiento lo obtenemos con la relación, con la palabra, con el ayuno, con la oración, las distintas llaves que día a día nosotros vamos consiguiendo y obteniendo en el nombre de Jesús. Entonces, el valor en este momento es muy importante y es una de las puertas y esa claridad que nosotros necesitamos en esa situación, en esa tormenta, en esa turbulencia. El pastor Robert nos decía que este problema, que quizás estemos pasando por cierto problema, que pareciera ser muy fuerte, muy duro para nuestras vidas, está madurando nuestra fe, nos va a hacer crecer en la fe. Pero como decía Vilma, la fe obviamente es necesaria para poder agradar a Dios, porque de eso habla la palabra del Señor, ¿no? Que sin fe es imposible agradar a nuestro Dios. Pero también necesitamos valor. Y el valor se construye con el carácter, cuando obviamente el Espíritu Santo es el que nos da y nos impulsa a tirarnos en las aguas, ¿no? A poder dar ese paso de fe que Dios nos está pidiendo. Y que quizás en momento de tormenta, Vilma, es muy difícil dar ese paso de fe, ¿no? Ese salir, caminar en las aguas, y pensaba, ¿no?, en todos los discípulos, porque estaban todos allí en la barca, pero fue Pedro quien decidió, a partir de la directiva que Jesús le dio, tirarse a las aguas y caminar sobre las aguas. Ahora, ¿qué pasó, no? Porque vemos un proceso difícil allí, ¿no? No solamente que este hombre, Pedro, fue lleno de la unción, de la fe, de la confianza, del valor para dar ese primer paso, pero luego, ¿qué sucedió? Miró a los costados, miró atrás, se miró a sí mismo, perdió la mirada en la persona más importante, en aquel que le estaba diciendo y ordenando que dé ese paso de fe, que era Jesús, ¿sí? Y cuando no dejó de mirar a Jesús, ¿qué pasó? Se hundió, ¿no? Y muchas veces nos sucede eso, ¿sí? Cuando era también lo que el pastor Robert nos estuvo enseñando en otros domingos, de que muchas veces recibimos la bendición, pero nos quedamos con la bendición. Solamente estamos ahí, decimos, el Señor nos regaló un trabajo nuevo y de pronto dejo de ir al servicio porque tengo que estar en el trabajo. Y Él nos decía que nos enamoramos de la bendición cuando en realidad nos debemos enamorar más de quien nos bendijo, que es el Señor Jesucristo. Y esto le ocurrió quizás a Pedro, ¿no? Quizás se sintió un poquito más seguro, creyó que él lo podía hacer y en ese momento se hundió. Y es una demostración más que sin Dios, sin Jesús, nada podemos hacer. No podemos caminar sobre esta tierra sin nosotros mismos, solos nosotros mismos o con nuestro valor o nuestra confianza, sino con el Espíritu Santo. Qué reflexión tan importante la del domingo, Vilma, ¿eh? Edifica nuestras vidas. Así es. Y como nos enseñaba también, que el Espíritu Santo siempre está ahí con nosotros, solamente que llega un momento en que nosotros perdemos el foco, perdemos la atención a donde tenemos que tener, ¿no es cierto? Pero Él siempre está ahí, parado al lado nuestro, nos está llamando, y es ese estado de conformidad muchas veces,
o ese estado en donde nosotros nos sentimos seguros, pero en un momento el Señor nos sacude, nos obliga, y como siempre también nos enseña nuestro pastor, el proceso es importante, porque eso moldea nuestro carácter, eso también, una vez que pasamos ese proceso, ¿cuál es el final? Es mayor autoridad. Ya tenemos ya la experiencia de poder atravesar ese problema, y después viene la recompensa de que nosotros no solamente salimos victoriosos y en éxitos, sino también que salimos con una mochila de herramientas y de experiencia que también tenemos la capacidad de poder bendecir a otros hermanos con eso. Y en ese momento llegó el problema, ¿no es cierto?, porque Pedro se hunde. Pero ¿qué sucedió? La mano de Jesús estaba ahí para socorrerlo, para levantarlo. Y a nosotros nos sucede exactamente lo mismo todos los días, cuando estamos por tropezar, cuando quizás venimos caminando bien, pero una piedra hace que quizás tropecemos, ahí el Espíritu Santo está para ayudarnos y levantarnos, ¿sí? Y obviamente, como decía mi hermana Vilma, llevarnos a un lugar superior, a un nivel superior. Y de eso se trata nuestra vida cristiana, poder crecer, poder dar muchos frutos, pero obviamente fortalecernos en el valor. De esta manera vamos a ver el próximo fragmento de la prédica del día domingo por la mañana de nuestro pastor Robert Acosta. Con acción es lo que atemoriza al infierno. Que alguien diga que cree no significa mucho si en verdad no lo cree en el corazón. Uno tiene que creer en el corazón, confesar con la boca y luego actuar. Lo que hizo Pedro dio un paso de fe y comenzó a caminar sobre las aguas, mirando a Jesús. Pero en un momento de ese caminar, dejó de mirar a Jesús y miró la tormenta. Estamos hablando que era el apóstol Pedro, estamos hablando que era uno de los 12, estamos hablando que era aquel que había visto tanta maravilla y tantos milagros, pero en un momento dejó de mirar a Jesús y miró la tormenta. Cualquiera de nosotros, no importa cuánta fe tengas, hoy, mañana puedes hundirte. Cualquiera de nosotros que ha visto tantos milagros, mañana puede hundirse. ¿Cuándo dejamos de mirar a Jesús y miramos la tormenta? Es porque dudaste, tu fe se achicó, comenzaste con mucha fe y después se te achicó. Diste tus primeros pasos con una gran fe y luego cuando viste el problema, como que le cayó agua caliente al perejil. Me impacta de Jesús que Él no le acarició y le dijo, nene, no te preocupes, ya va a pasar, ya va a pasar. Jesús estaba necesitando formar un hombre que iba a ser una piedra, que iba a tener una llave para predicar el evangelio a judíos y a gentiles, y alguien que estuviera dispuesto después hasta dar su vida por él. Entonces necesitaba formar un hombre que no mire la tormenta, sino que se mantenga firme en los pasos que había empezado a dar. Y entonces le dice, el problema es que tu fe menguó, hombre de poca fe. Comenzaste con fe, pero la fe no creció, sino que miraste el problema y la fe menguó. Pero si bien le reclamó y le mostró dónde estaba el problema, no lo dejó en el problema. Se le puso al lado y le dio la mano. Y lo levantó
Y no lo dejó nadando hasta el mar, hasta el bote, sino que caminó con él hasta el bote de nuevo. Mis amados hermanos, tomar riesgos mirando a Jesús, creyendo que es Él y confiando en Él, no te defraudará, aunque a veces te hundas. Y de esta manera obviamente compartíamos este fragmento que nos hablaba el pastor Robert de los pasos de fe, ¿sí? Los pasos de fe que obviamente en la persona de Pedro lo vemos. Y la verdad que en lo personal uno por ahí se siente muy identificado con Pedro, ¿no? Porque cuántas veces por ahí fallamos, ¿no? Nos equivocamos, pero el Espíritu Santo viene, nos perdona y, como decía hoy mi hermana Vilma, nos restaura y nos levanta nuevamente. Y es lo que sucedió con Pedro, ¿no? Nuestro pastor Robert nos decía que obviamente era un hombre que tenía valor, un hombre que caminó con el Señor Jesús, un hombre que Jesús le había dicho que sería pescador de hombres, ¿no? Que obviamente de ser pescador lo iba a convertir en pescador de hombres, por lo tanto estaba definido su llamado, pero debía pasar por pruebas y por procesos como los que nosotros debemos pasar, ¿no? Y él decía los distintos niveles de valor, de fe que necesitaba tener. Y ahí pudimos escuchar, ¿no? Cómo va describiendo, porque Pedro fue aquel que lo negó a Jesús, ¿no? Y fue un momento de prueba para él, ¿no es cierto? Pero a mí lo que me impactó es cuando Jesús le aparece a María Magdalena y le dice que lo llame a todos y a Pedro, ¿sí? Y veo como que Jesús tenía ahí un trato especial hacia Pedro, ¿no? Así es. Su amigo Pedro, el que lo acompañaba, el que vio tantos milagros, el que vio la multiplicación, y aún así, como nos enseñaba el pastor, aún así llega un momento de su vida en donde él se siente un traidor, ¿no es cierto? Porque él lo rechaza frente a una situación y que, sin embargo, él tenía un nivel de fe, pero en ese momento él rechaza, ¿no es cierto? Y tiene que atravesar ese proceso. Y una vez más, ahí nos demuestra el Señor que cuando nosotros podemos ser muy bendecidos, podemos tener fe, podemos estar sirviéndole al Señor, podemos estar haciendo la voluntad de Dios, pero hay momentos en que nos falta más fe, nos falta llegar a ese nivel que necesitamos y cometemos ciertos errores, pero aún así, a pesar de lo que hizo Pedro y que, como decías vos, nos sentimos tan identificados porque muchas veces nosotros también traicionamos a nuestra fe. Sin embargo, el amor del Señor, que es inagotable, está allí para perdonarnos, está allí para levantarnos, está allí para fortalecernos y llevarnos a un nivel superior. Y es así como el propósito de Dios se cumple en nuestras vidas. Tenemos que atravesar por esa situación, por ese proceso en donde Él nos moldea, Él saca todos los errores, lo malo, ¿no es cierto?, las cizañas, y ahí recién Él nos va limpiando como el oro, como se va purificando. Y es así en ese proceso donde el Señor puede ir trabajando. Y una de las cosas que nos enseñaba el profeta T.B. Joshua es que el Señor se manifiesta muchas veces en ese proceso, que si bien no nos gusta, en la carne no nos gusta, pero es necesario a nuestro espíritu. Y el pastor Robert también nos enseñaba en servicios anteriores de que en las aguas profundas, allí donde nos enfrentamos a este tipo de pruebas difíciles para nuestra carne, nuestra vida humana, es allí donde crecemos y allí donde podemos conocer más la voz del Señor, ¿sí? Donde cuando Jesús nos hable, nos direccione, nuestro oído se sensibiliza, siempre y cuando, como decía nuestro pastor Robert, busquemos su presencia, estemos en intimidad con Él, porque es allí donde podemos construir el carácter que obviamente el Espíritu Santo necesita que nosotros tengamos para poder cumplir el propósito que ha diseñado para nuestras vidas. De eso se trata, ¿sí? Problemas, errores cometemos todos y obviamente porque somos humanos y porque necesitamos sí o sí la guía del Espíritu Santo para que podamos
podamos subsanar y ir creciendo, ¿no es cierto? Y no volver a cometer los errores que cometimos. Pero nos perfeccionamos en Cristo. Cada día nos perfeccionamos en Él cuando confiamos en Él. Así como lo dijo nuestro hermano Pablo, hoy lo decimos nosotros porque de eso se trata el Evangelio. De esta manera vamos a ver el último fragmento, Vilma. Amén. Así, preparados ya para este final, pero durante todo este tiempo ya el Señor estuvo trabajando, estuvo operando y tuvimos que pasar también por este proceso, pero grandes son las bendiciones que vamos a recibir. Porque cuando ves el problema muy grande y tus armas y tus recursos muy pequeños, lo que está operando allí es el temor. Todo lo contrario es la fe con valor. Porque cuando tienes el valor, ves el problema chico y tus recursos grandes. Es todo al revés. 10 tuvieron temor, 2 tuvieron valor. Los 12 creían, por eso se fueron. Pero 10 nunca conquistaron y estos 2 sí conquistaron. Aunque 40 años más tarde, por el temor de estos 10. Y estos 2 volvieron y dijeron, es real. Los problemas son grandes, la tierra es maravillosa, pero ¿saben qué? Esos problemas que son grandes son tan chiquititos que los comeremos como a pan cuando podemos ver el recurso que está de nuestro lado. Pero lo activan los hombres con una decisión. Cuando el valor no está, es porque el temor ha tomado su lugar. Jesús dijo que el reino de los cielos era de los violentos, de los que arrebataban, los que daban pasos de fe. Pedro tuvo que salir de la barca dando pasos de fe. Se hundió, pero se volvió a levantar. Los que logran grandes cosas no siempre lo logran de una. Muchas veces se golpean y muchas veces se caen y muchas veces se hunden. Pero mientras Jesús esté al lado, se volverán a levantar. El valor también tiene grados, tiene como medidas, como la fe. Él tuvo el valor para bajarse de la barca, pero cuando lo acusaron que él era un discípulo de Jesús y lo estaban por matar, no tuvo el valor para decir yo soy un discípulo y lo negó. Y lo negó con juramento. El temor vino más grande todavía. No te preocupes porque el temor te amenace y sea más grande que antes. Nuestra confianza va a crecer y el valor va a crecer y será más grande que antes. Cuando Pedro lo niega, se sintió un cobarde, se sintió alguien que defrauda, alguien que traiciona. Pero el amor de Dios lo buscó de vuelta. Tal vez hemos fallado en nuestras conquistas. Tal vez hemos prometido hacer algo y no lo hemos logrado. Pero no estás escuchando este mensaje por casualidad. No estás aquí hoy por casualidad. Jesús se fue y lo buscó a Pedro. Le dijo a sus discípulos, ni bien resucitó, se encontró con María Magdalena y le dice, dile a los discípulos y a Pedro. Pedro ya no estaba dentro de los discípulos, él dijo que no era. No porque Jesús lo excluyó, él se excluyó. Él renunció, presentó su carta de renuncia. Pero ¿saben qué? Aunque él había renunciado, Jesús no había renunciado a él.
Como dijo David, no importa dónde me fuere allá a lo profundo del mar, a los cielos, a donde sea, allí tu espíritu estará. Él me buscará, Él me guiará, Él estará detrás mío. No importa dónde te fuera, Dios, si Él te escogió y te selló, te va a ir a buscar. Y no importa las veces que hayas fallado, que te vino el temor. Jesús se encuentra con él. Le hace declarar ahora su amor. ¿Me amas? No le dijo tienes valor ahora. Le dijo tienes amor. ¿Me amas? Señor, tú lo sabes. Eso me alcanza para que ahora yo te envíe el espíritu de valor. Lo que necesito saber es si me amas. Porque si me amas con tu fuerza no vas a poder lograrlo. Pero cuando venga el Espíritu Santo es el Espíritu de poder. Él es el Espíritu de adopción. Él es el Espíritu de valor. Él es el Espíritu de dominio propio. Él es el Espíritu que te dará la fe. Él es el Espíritu que vendrá a vivir contigo. Y al igual que en los días de Josué, Dios le dijo, yo estaré contigo. Ve y yo estaré contigo. Jesús le dijo, tranquilo, porque yo estaré contigo. Les enviaré al Espíritu Santo y yo estaré contigo. Cuando Pedro recibe, yo lo vi así como escaleras de valor y de fe. Para bajarse de las aguas a las aguas tuvo que tener valor. Pero necesitó más valor y fe para permanecer, y allí se hundió. Y necesitó un valor mayor para enfrentarse a la amenaza de muerte cuando lo negó. Pero ahora el Espíritu Santo le había incrementado la fe y el valor. Nuestra relación con Dios nos ayuda a crecer e incrementar nuestra fe y nuestro valor. Cuanto más nos acercamos a Él y caminamos con Él, nos vamos a fortalecer. La tormenta va a estar, pero nos vamos a fortalecer. Pero cuanto más nos alejamos, una semana que no nos congregamos, 2 semanas, 3 semanas, sí, pero yo sigo mirando, yo sigo creyendo, pero no sigues conquistando. Yo no me aparté del Señor, yo creo, pero ¿sabes qué? Ya no conquistas. Pero vuelve a zambullirte en las aguas. Vuelve a meterte en el río del Espíritu, a caminar cerquita de Jesús, en la intimidad, en el secreto. Ahí cuando estamos nosotros, Señor, en tu presencia, derramando nuestro perfume, buscándolo, ahí es cuando crece. Y ahí es cuando te arriesgas a hacer estas locuras. Cuanto más cerca estamos de Él, más valor vamos a tener. Termina la historia que Pedro recibe la unción, recibe al Espíritu Santo y todo temor se fue. Ahí compartíamos el último fragmento de la noche. La verdad que pensaba, ¿no?, también en la palabra de Josué que nuestro pastor Robert nos estuvo predicando, y también que obviamente es el ejemplo de este mensaje tan claro que nos dejó el domingo, ¿no?, de la importancia de ser valiente, de esforzarnos y de no ver el problema y de no solamente estar mirando el problema y de dejar nuestra mirada de poner obviamente en la vista de nuestro Señor Jesucristo, que es el que nos direcciona y es el que nos da las fuerzas para poder vencer, para poder salir adelante, ¿no? Porque él contaba también que cuando fueron a ver la tierra prometida, veían la riqueza que Jesús le había prometido, que Dios le había prometido, y estaba allí la riqueza, pero vieron, dice que 10 de los que fueron con ellos vieron el problema, que era que obviamente eran los hombres gigantes y que era imposible derrotar a ese ejército, pero Caleb y Josué creyeron, y no solamente que creyeron, sino que se prendieron de la promesa
promesa que Dios le había dado a Moisés y que obviamente también le dio a Josué, y conquistaron esa tierra. Y cuántas veces nosotros tenemos promesas de parte del Señor en nuestras vidas y estamos mirando la situación actual y estamos mirando quizás el problema por el que estamos atravesando y nos quedamos estancados en el problema, sin ver la promesa que Dios nos hizo, y que es fiel el Señor Jesús en cumplir cada detalle de esa promesa que nos hizo, pero que solo demanda que tengamos fe y valentía, valor para poder dar ese paso que tanto necesitamos dar, ¿no? Y sí, y otra cosa que también se compartía es la capacidad de poder perseverar, de permanecer en el camino del Señor. Si bien tenemos que estar atravesando esos obstáculos y demás, pero qué importante es permanecer, qué importante es congregarse, qué importante es seguir conquistando, porque de esa manera vamos creciendo espiritualmente y que obviamente después en el mundo material se manifiesta. El Señor es nuestro proveedor, nuestro sanador, nuestro libertador, pero también es importante tomar decisiones, salir de ese estado, como decíamos anteriormente, ese estado de confort, y poder decirle al Señor que nos dé esa fe, que nos dé esa confianza, porque estamos rodeados de problemas, seguimos en este mundo, vamos a tener que atravesar diferentes situaciones, ¿no es cierto? Pero qué importante es la perseverancia en las promesas. Y como decía nuestra hermana, el Señor es fiel, es justo. Y un día nosotros fuimos sellados, nosotros fuimos escogidos, somos hijos de Dios y tenemos ese privilegio, ¿no es cierto?, de poder acudir a nuestro Padre Celestial. Y Él está en todo momento. Muchas veces las situaciones nos tapan y nos olvidamos que una vez el Señor nos sacó del hoyo, nos limpió, nos dio vestidos nuevos, sandalias nuevas, y hoy estamos aquí con nuevas promesas y con un propósito. Y eso es donde nosotros tenemos que direccionarnos, en buscar el propósito de Dios. Y esas situaciones, como decíamos también, es aquello que nos fortalece día a día, es aquello también que nos da experiencia y la forma de conquistar nuevos desafíos. Así es, el pastor Robert entonces nos instaba a poder meternos más en el río del Espíritu Santo. ¿Y cómo lo hacemos? Como decía mi hermana Vilma, viniendo a la iglesia, llenándonos en la intimidad con Dios, ¿no es cierto? Buscando su presencia a puertas cerradas, como dice esa canción, y obviamente poder entrar en intimidad con Él, poder hablar con nuestro Dios, hablar como estamos hablando ahora nosotros, como hablamos con aquel amigo que tenemos, ¿no? Y poder hacerlo en esta noche con el Espíritu Santo, con el Señor Jesús. Y obviamente vamos a crecer en valor, vamos a crecer en fe. La verdad que fue un privilegio haber podido compartir contigo, Vilma, y con todos los televidentes este mensaje, meditando tanto esta palabra que llenó nuestras vidas y que obviamente seguramente llenó cada uno de los corazones que nos están mirando también. Esperamos que el Espíritu Santo pueda seguir llenando tu vida, pueda seguir fortaleciendo tu corazón. Queremos recordarte que nuestros pastores Robert y Susana Costa están orando por cada una de las peticiones. Hay un equipo de intercesión que ora las 24 horas del día por tu vida, por tu milagro, y eso es lo importante, ¿no? Tener esta familia que nos apoya y que nos enseña a poder prendernos de la mano de Jesús y poder estar firmes y seguros en su presencia. Nosotros nos volveremos a ver, Dios mediante, mañana, ¿no? Así es, mañana a las 19:30 nos volvemos a encontrar para recibir más palabra de Dios, más alimento para fortalecer esa fe, ¿no es cierto? Y que, bueno, Anabela, mañana será otro día con un nuevo plan de Dios, un nuevo propósito. Y con esta enseñanza, obviamente, nos vamos a despertar de una manera diferente, ¿sí? Creyendo esa palabra que el Espíritu Santo nos dio y plantó en nuestro corazón el día domingo y que hoy la pudimos recordar. Te invitamos y te recordamos que este próximo jueves vamos a estar disfrutando de una tarde de oración, de alabanza en el Parque 2 de Febrero. En breve vamos a estar compartiendo la invitación. Están todos invitados, va a contar con la participación especial de nuestro hermano Seki Álamo, así que estate conectado con nuestras redes sociales, con el Centro Cristiano de Avivamiento, y que el Espíritu Santo siga llenando tu vida, tu familia. Vamos a orar. Vilma, nos dirigís en una oración y nos despedimos. Amén, así es. Agradecemos a Dios entonces que podemos pasar todo este tiempo y compartirlo, y esperamos que hayan sido muy bendecidos con la palabra del Señor. Amén.
Señor, te agradecemos, Dios mío, por este momento. Gracias, Señor, por esta palabra, Dios mío, que impactó nuestro corazón, nuestra vida. Gracias, Espíritu Santo, te rogamos, Dios, que tú operes, que tú hagas lo que tú has planeado y lo que tú has designado, Señor. Te pedimos en cada hermano, en cada persona que ha escuchado, Señor, esta palabra, que hagas el efecto que tengas que hacer, Señor. Opera en los corazones, Señor, haz milagros, haz prodigios, pero sí también ayúdanos, Señor, a buscarte, a llenarnos de ti, Señor, a buscarte, Señor, de ese rostro, a buscar, Señor, de tu presencia, Dios mío, y tratar, Señor, de relacionarnos cada día más contigo, Señor, de llenarnos de fe, de llenarnos de valor, de poder conquistar y, Señor, poder amar, como dice tu palabra, que tú seas el centro de nuestras vidas, Señor, y que nuestro amor sea incondicional hacia ti, Señor. También ayúdanos a amar a nuestro prójimo, Señor, y que todo lo que tú nos das podamos también dar, Señor, con gozo y alegría. Te damos gracias, Señor, y bendecimos a cada una de las vidas, Señor, que hoy está conectado. Gracias te damos, Espíritu Santo. Amén y amén. Nos despedimos de esta manera, te invitamos a que sigas conectados y nos volvemos a encontrar Dios mediante mañana. Bendiciones. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Quiero vivir solo en tu voluntad. Cerca de ti. Pastor, tú conoces
camino. Jesús, decíselo al Señor, puedo confiar en ti. Oh mi Dios, me rindo hoy. Oh Jesús, Jesús. Oh mi Dios, me rindo. Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh mi Dios, me rindo hoy. Oh mi Dios.